Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia Paizal, psicóloga. Me dedico a acompañar a personas que están atravesando una crisis personal y les ayudo a llevarla con más paz, con más claridad y sobre todo a que recuperen la plenitud que están buscando en sus vidas. Y aquí estoy una tarde más en Bienestar en tiempos de crisis, la sección que sale los lunes y los viernes a las 6 de la tarde en directo y a las 7 en diferido, para hablar sobre un tema muy especial, para compartir tips, ejercicios, ideas, reflexiones que nos ayuden a llevar nuestras crisis con gracia y facilidad. Si lo estás viendo en directo, salúdame para que yo pueda saber que estás ahí y poder también saludarte. Y si lo estás viendo en diferido, escribe hashtag diferido y así podemos continuar la conversación. Y por supuesto, si el contenido te ayuda, eres libre de compartirlo. Bueno, pues el tema de hoy es un tema súper especial, que es la transformación de las emociones. Ya sabemos que cuando estamos atravesando una crisis personal es muy habitual que sintamos emociones bastante conflictivas y bastante dolorosas debido a los cambios profundos que se están teniendo que dar en nuestra vida. Pero bueno, la verdad es que si no transformamos nuestras emociones es muy complicado, muy difícil salir de la crisis. ¿Por qué? Pues simplemente porque si yo me siento mal, no puedo enfocar con claridad lo que quiero en mi vida, no puedo saber exactamente hacia dónde me quiero dirigir. Y eso es fundamental cuando estamos en una crisis de cualquier tipo, ya sea una crisis existencial, una crisis laboral o una crisis relacional, entre otras. Entonces hoy me gustaría ofreceros 3 puntos de trabajo fundamentales sobre los que trabajar cuando estamos intentando transformar nuestro mundo emocional. El primer punto de trabajo es los pensamientos. Los pensamientos son la base de cualquier tipo de emoción posterior, ¿vale? O sea, eh, los pensamientos son el propulsor fundamental de nuestras emociones, ¿vale? Entonces, si yo tengo una emoción dolorosa, seguramente eso venga dado por un tipo de pensamiento negativo que me está afectando, ¿vale? Pensamientos negativos pues hay de muchos tipos y abarcan múltiples áreas de nuestra vida, desde nuestra relación con nosotros mismos hasta la relación con el mundo y otra serie de concepciones de la vida, ¿no? Entonces, los pensamientos negativos son en realidad la base de nuestras emociones. Hay corrientes que dicen lo contrario, ¿vale? Pero yo me centro en esta porque creo que es la que mejor se adapta a la sanación y al bienestar en general. Entonces, arreglar nuestros pensamientos, enfocarnos en ver cuáles son esos pensamientos negativos que están ahí de fondo trabajando, va a ser fundamental. Desde simplemente darnos cuenta de que estamos teniendo un pensamiento negativo, ya sea sobre alguien o simplemente sobre nuestra vida en general o cualquier aspecto. Por ejemplo, quien tiene una crisis relacional, pues a lo mejor tiene ideas negativas o limitantes sobre el amor, sobre cómo los demás le tratan a uno, etcétera. Pues todo eso hay que revisarlo, hay que ver qué tipo de pensamientos negativos tenemos y empezar a limpiarlo, ¿vale? Ese sería el primer punto de trabajo. Dicho muy resumidamente, en los próximos días yo voy a dar más detalles sobre esto en distintos vídeos en directo que voy a estar dando siempre a esta misma hora, más o menos. Entonces, el segundo punto de trabajo en este sentido sería la conciencia emocional. Una vez que hemos practicado la conciencia mental o de nuestros propios pensamientos, vamos a experimentar también la conciencia emocional para ver exactamente cómo nos están haciendo sentir estos pensamientos que estamos teniendo o simplemente cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Durante una crisis pues, ocurren muchas cosas y tenemos que ser conscientes de cómo nos sentimos con respecto a ellas. Si yo no soy consciente de cómo me siento, jamás voy a poder hacer algo para cambiarlo, porque voy a sentir que tengo un malestar difuso, pero no voy a saber exactamente cuál es el origen y la dirección de ese malestar que estoy sintiendo ahora, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante ver con claridad qué es lo que estoy sintiendo para poder transformarlo. Y desde ahí pues ya vamos avanzando, ¿vale? La conciencia emocional es una de las cosas más importantes que podemos llevar a cabo y que podemos practicar. Entonces, muy simple, ¿cómo se practica? Pues simplemente tomándote un momento para sentir y sobre todo hacerte muchas preguntas.
O sea, te preguntas, ¿cómo me hace sentir esto? Esto que he pensado ahora, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo vivo o qué emoción siento con respecto a tal persona, ¿no? Estar ahí un poco haciendo de detective de tu propio mundo emocional nos va a ayudar también a saber exactamente qué hacer, porque si yo no sé qué siento, pues no puedo hacer nada para cambiarlo, simplemente, ¿no? Entonces eso es muy importante, eso es un punto fundamental, a la vez que el trabajo con los pensamientos, que es lo que hemos dicho en el punto anterior. Tercer y último punto de trabajo, ya os digo que el próximo día, en esta semana, os voy a contar más sobre esto, vamos a profundizar un poquito más, pero esto para que os llevéis el marco general, ¿vale? Entonces, el tercer punto de trabajo, una vez que ya sé qué pensamientos tengo y sé cómo me siento con respecto a esos pensamientos o con respecto a cualquier área de nuestra vida, viene ya lo que es la integración emocional. ¿Cómo se hace la integración emocional o qué es? La integración emocional es un simple gesto. Nosotros cuando sentimos emociones podemos hacer dos cosas. O las aceptamos y las integramos o nos damos la vuelta y les damos la espalda. Esto es algo que no suele ocurrir mucho por nuestra educación, porque en realidad sentir emociones pues no es productivo, que es lo que nos han enseñado, sino todo lo contrario. Sentir tus emociones, meterte en ellas, te hace parar, te hace ser menos productivo y te hace pues no seguir con tu día a día de forma normal y rápida, puesto que tienes que detenerte a indagar a ver qué es lo que está pasando y a veces pues ese detenimiento puede durar un poquito, ¿no? Entonces, esa integración emocional básicamente consiste en tú abrirte a recibir la información que esa emoción tiene para darte y estar ahí en contacto con esa emoción. En vez de darle la espalda, en vez de cerrarle la puerta al inquilino, como digo yo, al visitante, pues se la abro y permito que venga y se tome un café conmigo. Eso es muy importante, ¿vale? Eso también es un dato fundamental. Entonces, para resumir, 3 puntos de trabajo fundamentales para transformar nuestras emociones en tiempos de crisis. Primero, nuestros pensamientos, qué es lo que estoy pensando o qué pensamientos o creencias limitantes tengo sobre cualquier área de mi vida, sobre todo el área de mi vida que está en crisis, es como el punto focal en ese momento. Segundo punto sería la conciencia emocional, cómo me hace sentir esos pensamientos o cómo me hace sentir una situación en concreto. Y tercer y último punto, ya la integración. En vez de darle la espalda a las emociones, empezar a abrirnos a sentirlas y a simplemente recibir el mensaje que nos traen, porque todas las emociones son en realidad un mensaje, no son otra cosa. Así que esos son los 3 puntos de trabajo. También deciros que todos estos 3 puntos de trabajo pues tienen ejercicios o formas diferentes de acometerlos, ¿no? Porque a veces uno solo pues puede divagar, puede tardar en descubrir que tiene cierta creencia o cierta idea limitante o cierta emoción que es dolorosa y no saber exactamente cómo sobrellevarla. Entonces, todas estas cositas, pues a veces uno solo puede, las cosas como son, perfectamente. De hecho, si no, pues no estaríamos sobre la faz de la Tierra, el ser humano se hubiera extinguido, pero a veces pues necesitamos ayuda, ¿vale? Y os voy a ayudar a procesar mucho mejor estas emociones y a transformarlas con un método de trabajo específico para esto en Reset. Reset es mi programa de 21 días que se llama Transforma tus emociones y supera tu crisis. Y ahí durante estos 21 días voy a compartir con vosotros y con vosotras herramientas, ejercicios, meditaciones técnicas y sobre todo también apoyo personal y profesional para que podamos transformar nuestras emociones dolorosas y que desde ese bienestar podamos transformar o superar nuestra crisis de forma mucho más fácil y liviana. Porque ya os digo que pasar una crisis solito es una de las peores cosas que nos puede pasar en realidad, porque el ser humano no está hecho para vivir en soledad, por supuesto, y mucho menos para vivir en soledad momentos duros de su vida. Entonces, estar en compañía, en un grupo de personas que te va a ayudar porque te va a comprender por lo que tú estás pasando ahora mismo, es sin duda un regalo divino prácticamente. Y no solo eso, sino también tener este método de trabajo durante 21 días para que tú puedas transformar tus emociones, no solamente durante ese periodo, sino que tú también después puedas o sepas qué hacer para transformar tus emociones en tu día a día y ante futuras crisis posibles, ¿vale? Porque uno puede superar
y atravesar muchas crisis en su vida, no solamente la que está viviendo ahora es o va a ser la única, siempre va a haber más porque el ser humano crece gracias a las dificultades de momento, hasta que aprendamos a crecer de forma más armónica y de forma más amorosa. Entonces, es muy importante estos 3 puntos de trabajo que os he comentado y sobre todo es también importante implementarlos de forma práctica y continuada, ser constantes, porque yo puedo transformar una emoción en un momento dado, pero eso no quita que después no haya más emociones y por supuesto no quita que no me vaya a volver a sentir mal de nuevo, ¿no? Entonces es muy importante tener esa rutina diaria para transformar nuestro mundo emocional, que es al final lo que nos va a ayudar a superar nuestra crisis. Siempre las crisis y los conflictos, las dificultades se superan desde un estado de bienestar previo. No podemos tomar decisiones sintiéndonos mal, no podemos tomar decisiones estando en el miedo, en la carencia, en el terror, en la angustia, en la ansiedad, sino que tenemos que tomar las decisiones también a la hora de superar nuestra crisis y de crear una nueva vida, porque de eso se trata una crisis al final, de crear una nueva vida. Tenemos que tomarla desde un bienestar, ¿vale? Y eso es lo que os va a dar Reset. Una base sobre la que construir después una nueva vida para vosotros y empezar a decidir y a llevar adelante las cosas, ¿no? Así que si os queréis apuntar, ya me quedan muy poquitas plazas. Está el enlace está en Facebook, en la descripción del vídeo, y en Instagram lo tenéis en mi biografía. En YouTube está ahí abajo también en la descripción. Entonces, si tenéis cualquier duda o pregunta sobre este programa o sobre cualquier cosa de las que he dicho aquí o sobre cualquier otro aspecto de la vida, pues me preguntáis, ¿vale? Sin ningún pudor. Estoy por privado, estoy en mi teléfono, así que estoy abierta a recibir cualquier tipo de cuestión. Pues nada más, queridísimos, espero que este vídeo os haya ayudado y nos vemos próximamente. Cuidaros mucho, un abrazo muy grande a todos.